Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Cultura Viva. Espero que se hayan encontrado muy bien. Bueno, para el día de hoy les tengo preparado un tema muy interesante que yo le he puesto como nombre El País de Jauja. ¿Mm? Vamos a, más que hablar de la ciudad de Jauja que existe tanto en Perú como en España y probablemente en otros países de Latinoamérica, lo que queremos es comprender este concepto filosófico de Jauja como un lugar ideal, en un lugar que se encuentra en el corazón de todas las personas y donde es posible vivir en paz, con tranquilidad, sin ningún tipo de necesidades. ¿Será posible que exista este lugar? Vamos a ir desarrollando esta idea poco a poco. Bueno, este nombre nos llega a nosotros los peruanos por los españoles. Cuando ellos llegan al Perú por el año 1534, llegan al Valle del Mantaro y encuentran a este pueblo. Entonces a ellos les parece que se parece mucho a una ciudad, a un pueblo que se llama Jauja, que queda en Córdoba. Lo ven muy parecido, lo ven similar, con un río, con grandes valles, muy verde, con un clima muy parecido, y entonces la bautizan como Jauja, como una manera de homenajear probablemente a las ciudades de donde ellos venían. Entonces ese es el tema del nombre. El vocablo jauja deriva de una palabra árabe, sausa con X, y en el castellano antiguo quiere decir algo así como pasillo, como pasadizo, porque este lugar conectaba, era el pase entre Granada y Sevilla. Y entonces, como ya sabemos, los árabes estuvieron más de 5 siglos en España. Y así como los españoles nos trajeron a nosotros el idioma, los nombres de las ciudades, a ellos también se los trajeron los árabes muchos siglos atrás. Y ahora, ¿quién se lo trajo a los árabes? Si nos damos el trabajo de retroceder un poquito más en la historia, a lo mejor nos encontraríamos con muchas sorpresas, pero por ahora nos vamos a quedar ahí. Y coincide con la llegada de los españoles a las nuevas tierras. Cuando ellos llegan a este valle, encontraron que había mucha riqueza. Encontraron que era un sitio donde el incanato había dispuesto que estén unos tambos. Los tambos eran unos grandes almacenes que en el Tahuantinsuyo se ubicaban en diferentes partes y eran lugares donde por su clima era posible almacenar alimentos, vestimentas, mantas, probablemente también joyas, oro, no sabemos, pero eran grandes depósitos. Y entonces a los españoles les llamó mucho la atención esta riqueza, esta abundancia. Y entonces como los españoles viajaban con sus cronistas que tenían el trabajo de tomar nota de todo lo que iban viendo y tenían además el deber de informar a la corona española, porque como ya sabemos, esta era una empresa de la corona española. O sea, los que llegaron no eran unos amigos mochileros que decidieron venir por estas tierras, ¿no? Ellos vinieron por encargo de la corona de España y la reina Isabel. Acuérdense de Isabel de Castilla, Fernando de Aragón. Ok. Por esa misma época, siglo XVI, seguimos hablando del siglo XVI, aparece en España un dramaturgo, Lope de Rueda, era su apellido, que escribe una obra de teatro, un auto de teatro, que se llama, al que él le pone País de Jauja. Entonces era como una obra más bien picaresca y corta, que no tenía nada que ver con el Jauja de Perú. Este auto decía que es una cosa muy graciosa, muy divertida, ¿no? Dice que dos pícaros querían robarle la comida a alguien, a un caminante que venía trayendo una cazuela con comida, y entonces idearon engañarlo y contarle un cuento loco como para distraerlo, ¿no? Y efectivamente lo distrajeron. ¿Qué es lo que le contaron? Le dijeron que había un país que se llama Jauja, donde está prohibido trabajar, donde a la gente le pagan por dormir.
y donde además hay jamones colgados de los árboles, que hay buñuelos por bandejas, en todo lado, que por los ríos corre leche, que hay huevos fritos por todo lado, es decir, una historia un poco loca. Pero no es la única, amigos. Ahora les voy a seguir contando. Bueno, efectivamente lo distrajeron, se llevaron la comida, la cazuela de comida, y el tipo dijo, ay, qué merecido me lo tengo por haber creído que las cosas son gratis. Continuamos hablando del siglo XVI, amigos, y bueno, en esa época en España primaba el pensamiento materialista. ¿No es cierto? Como estamos hablando de una época en que Europa vivía en épocas de mucha pobreza y la gente se moría de hambre. Y ya sabemos que los que vinieron a estas tierras eran gente que no tenía dinero, gente muy pobre, que lo único que pensaba era en hacerse rica. ¿No? Entonces el pensamiento de la época era ese, ¿no? Era hacerse rico, cuál sería la manera de trabajar poco y de hacerse rico, dónde está el oro, dónde está el dinero, y hacia allá iban. Era, bueno, es así, el pobre sueña con la riqueza, ¿no? Era, bueno, lo natural para la época. Este término de el país de jauja quedó en el imaginario popular de la gente, de los europeos, propiamente de los españoles, porque acá en Perú no se usa mucho. Pero ellos hasta hoy, incluso hasta hoy día, es como una frase, así como cliché que ha quedado, que cuando alguien habla de algo imposible, así, eh, por ejemplo, hace poco vi un noticiero en el que un candidato de estos demagogos de España que ofrecen demasiado a los electores, la gente se refiere a él diciendo, ah, entonces estamos en Jauja, ah, entonces que se vayan a Jauja, ah, entonces ¿qué se creen? Que están en Jauja, cosas así, ¿no? O sea, que se ha quedado asociado a eso como una cosa que es demasiado, pues que no existe, que no hay. Bueno, este pensamiento parece que el deseo de encontrar un lugar así está en lo más profundo del ser. A lo largo de la historia se ha hablado muchas veces de lugares así, ¿no? Por ejemplo, unos siglos antes de que apareciera este cuento del país de Jauja, donde todo está al alcance de la mano, había otro cuento en Francia que se llamaba El país de la quicaña, en el que se decía lo mismo, ¿no? Que la gente no tenía, vivía de una manera, que no tenía necesidad de trabajar, que no había sino que extender la mano y comer, que la gente comía y dormía, que había para tomar, había que comer, descansar, levantarse, volver a comer. Hay una pintura que estamos viendo en este momento que un poco que ilustra lo que era esta historia que ya no pertenece a España en el siglo XVI, sino que es en el siglo XIII en Francia. Y bueno, y ya también tenemos muchos otros escritos que hablan así de lugares ideales, de lugares soñados, de lugares paradisíacos, ¿no? Por ejemplo, Platón lo menciona como el país de la Atlántida, que era un lugar mítico, ¿no es cierto?, en el que la gente había alcanzado tal desarrollo intelectual, mejor dicho, habían superado ya todas las etapas naturalmente de la necesidad material y entonces empezaron solamente a desarrollar la intelectualidad, la ciencia y llegaron a tal nivel de confort, de necesidades totalmente atendidas, que se les ocurrió que para conservar el clima primaveral en esa zona podían cambiar la colocación del planeta, imagínense, ¿no? Alterar la forma y dejarla quieta en un lugar para que no haya cambios, que no venga invierno, que no cambie, ¿no? Cambiar los ejes de la Tierra. Entonces, imagínense a qué nivel llegaron, ¿no? Bueno, y después tenemos también al filósofo Tomás Moro, que escribió un libro que se llama Utopía, que hablaba de un país donde la gente mmm, compartía, donde había generosidad, donde había de todo para todos, donde no había necesidad de que nadie abuse de nadie, ni que nadie explote a nadie, porque llegaron a un momento de tal armonía en que lo que necesitaba uno, el otro lo tenía y entonces
no había necesidad de vender, comprar barato y vender caro, ¿no? O sea, llegaron también a un nivel no solamente de confort material, sino también de altura moral, ¿no? Que entonces su moral no les permitía, ni siquiera se les ocurría pensar en abusar, en aprovecharse, en engañar a nadie, ¿no? Bueno, y así a lo largo de la historia y a lo largo de la vida. Por ejemplo, en las religiones está presente también. Por ejemplo, para nosotros los católicos, un lugar así soñado paradisiaco, que ese es el cielo. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos imaginado al cielo como un lugar que es un lugar verde, maravilloso, donde no se trabaja? ¿No es cierto? Porque tenemos la idea del cielo, que es un lugar donde no hay sino que tener tranquilidad, paz, gozar de la naturaleza, del campo, saltar y cantar, pero que yo sepa, nunca nadie ha pensado en el cielo como un lugar de trabajo. No, no sea, nunca se ha mencionado el trabajo como parte del cielo. Y bueno, hay otros mitos, por ejemplo, los mitos nórdicos que mencionan a este lugar paradisíaco donde están los dioses como el Valhalla. En el mito del rey Arturo también se menciona a un lugar que se llama Avalon, que también es como el cielo, como el lugar de donde están los dioses, donde están las ninfas, donde están las hadas, ¿no? Y bueno, estas son historias que nos han acompañado siempre, y este mismo deseo es el que ha acompañado a los viajeros, a los aventureros. Era como su meta, era como su objetivo encontrar la riqueza, encontrar el confort, encontrar la manera fácil de vivir, ¿no? Entonces era como su motivo, como su motor, además lo que los impulsaba a estas travesías tan largas y tan penosas, porque no eran viajes en barco de muchos meses, mucha gente moría en el camino también, o sea, tiene su grado de dificultad y había que tener un motivo poderoso, ¿no? Algo que te impulse, algo que te haga resistirlo todo, ¿no? Una esperanza, una fe grande. Sí, sí existe, claro que sí, pero no es un lugar físico, amigos. No está en ningún lugar, no lo vamos a encontrar como ningún lugar, ninguna ciudad, en ningún pueblo y en ninguna parte del mundo. En realidad, los que hablaron de este tema, me refiero no a los conquistadores, sino a los filósofos, a Platón en principio, el primero, ¿no? A Tomás Moro y a otros, de lo que ellos hablaron no era de un lugar físico, hablaron de un estado de conciencia, de un estado mental. Ujú. En ese estado podemos vivir de esa manera donde nos encontremos, ¿no es cierto? O sea que en vida podemos vivir, elegir vivir en el infierno o en el cielo. Ya lo dijo Juan Pablo II, Francisco lo ha repetido hace poco, ¿no? Ellos han dicho, refiriéndose al cielo y al infierno, han dicho que no son lugares físicos, que son lugares mentales y que pueden vivirse perfectamente en vida. Y que se en vida, en este momento, en el aquí y en el ahora, donde podemos decidir vivir en nuestro cielo o en nuestro infierno. Los filósofos se referían al país de Jauja como un lugar donde hay abundancia, sí, pero no abundancia de cosas, porque realmente cuando escuchamos la palabra abundancia, inmediatamente viene a nuestra mente objetos, ¿no? Objetos, joyas, ropa, dinero, pero en realidad de lo que se habla es de abundancia, sí, pero abundancia de buenas ideas, abundancia de buenos sentimientos, de generosidad, de solidaridad, para saber compartir, para saber darnos a los otros, para saber comprender a los otros. ¿Mm? Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que les haya gustado este tema. En la caja de descripciones les voy a dejar un poco de material escrito para que continúen investigando con algo más de información sobre este interesante tema, el país de Jauja. ¿Quieres encontrar el país de Jauja? ¿Quieres saber dónde está? Está aquí, aquí, en el corazón. Ahí vamos a encontrar el país de Jauja. Abundancia de buenas ideas, abundancia de buenos sentimientos, abundancia de generosidad, de solidaridad, de cariño, de tolerancia. Ese es el país de Jauja.